¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos una vez más a su programa La Cosa Pública. Estamos aquí como cada martes y jueves. Y bueno, pues como siempre los saluda Ricardo Castillo. Estoy con mi compañero Jesús Lépez. Jesús, buenas tardes. Buenas tardes, Ricardo. Un saludo afectuoso a toda la gente que nos recibe en sus hogares para, bueno, ver este interesante programa. Así es, el día de hoy, como siempre, vamos a tener un interesante tema y bueno, pues vamos a tener un invitado muy especial. Jesús, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que puede causar tristeza a algunos, pero puede causar muchas alegrías a muchas más personas, y que es la donación de órganos. Es un tema muy delicado de salud pública, como ustedes saben. Hay mucha polémica en torno a la donación de órganos y vamos a hablar sobre un caso especial que ocurrió aquí en Acapulco y bueno, pues vamos a tener un invitado, una voz autorizada que nos va a hablar de esto. Como siempre salimos a la calle, le preguntamos a la gente qué opina del tema de la donación de órganos y sobre todo si estaría dispuesto a donar sus órganos. Y bueno, pues va a estar muy interesante el programa, quédese con nosotros. Les recuerdo, estamos también en las redes sociales, en Facebook estamos como La Cosa Pública TV y en Twitter estamos como @LaCosaPublicaTV. Sean bienvenidos a su programa La Cosa Pública, quédese con nosotros, comenzamos. Hoy, en La Cosa Pública, hablaremos sobre una donación múltiple de órganos que se realizó aquí en Guerrero y de la cultura de la donación. Los ciudadanos opinan que estarían dispuestos a donar sus órganos para salvar otras vidas, aunque algunos se niegan a hacerlo por motivos de su religión. Como en cada emisión, veremos lo que la gente dice en las calles y conoceremos la opinión de nuestro invitado de hoy. Esto y más abordaremos en su programa La Cosa Pública. Pues así es, de esto vamos a hablar el día de hoy, un tema muy interesante y para eso pues tenemos un invitado también muy especial, autoridad para hablar sobre este tema. Se encuentra con nosotros el doctor Anuar Hernández Paz y Puente. Él es coordinador hospitalario de donación de órganos y tejidos con fines de trasplante del Hospital General Regional número 1 Vicente Guerrero de aquí de Acapulco. Doctor, gracias por acompañarnos, bienvenido a este programa La Cosa Pública. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Doctor, bueno, pues ¿por qué no nos platica acerca de este reciente trasplante que hubo, más bien esta reciente donación que hubo aquí en Acapulco? Mucha gente conoció el caso, pero platíquenos usted esta reciente donación múltiple de órganos aquí en Acapulco. ¿En qué consistió, doctor? Muy bien. El 29 de agosto en la madrugada se llevó a cabo la donación multiorgánica de un joven de 17 años. Esto no hubiera sido posible si no se hubiera logrado que la familia, como un gesto, yo creo que como el máximo gesto de generosidad que pueda existir, accedió a que esto fuera posible. Lamentablemente por la Ley General de Salud no podemos revelar el nombre del donante, pero obviamente pues bueno, la familia al final de cuentas accede a esta situación. Una vez que la familia accede, se tiene que hacer toda una logística completa en donde tenemos que avisar a los diferentes centros nacionales de salud que existen en nuestro país. Estamos hablando del Centro Médico Nacional La Raza, Centro Médico Nacional Siglo XXI, el Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Entonces, ¿esto por qué motivo? Porque precisamente una vez que existe, una vez que se concreta una donación, una vez que ya tenemos la autorización por parte de la familia, tenemos que regirnos en base a un registro nacional de donadores, y esto lo lleva a cabo o tiene el control el SENATRA. Entonces, para poder ser beneficiado con un trasplante hay que incorporarse a este registro, y las personas que tienen mayor antigüedad en este registro son los beneficiados. Entonces es por eso que se tiene uno que coordinar con esas instituciones, con estos centros médicos nacionales, con la finalidad de que las personas
que han cumplido con todo lo que la ley exige, puedan serse beneficiados. Que es un tema muy polémico, doctor, y bueno, por eso Jesús salimos a la calle, como cada programa, y le preguntamos a la gente qué opina de esto. ¿Qué fue lo que preguntamos, Jesús? Así es, las cámaras de la cosa pública salieron a la calle a preguntarle a los ciudadanos no solo qué opinan, sino si estarían dispuestos a donar sus órganos, y bueno, y por qué sí o por qué no. Así es, si estarían dispuestos a donar sus órganos pues para alguien que los necesita. Sí, para ¿no? preservar la vida de otra persona, ¿no? Vamos a ver lo que nos dijeron. Bueno, hay diferentes circunstancias, ¿no? Hay gente que por su religión no les permite ni donar sangre ni recibir sangre, entonces pues ahora sí que son situaciones de cada persona, ¿no? Pero ya viéndolo bien, pues sería padre que si alguien ya no lo necesita, ya murió o va a morir o está en muerte vegetal, pues que le dé vida a otra persona, ¿no? La verdad es algo muy importante y muy necesario en la mayor parte de la República, y no se diga en el estado de Guerrero, ya que la falta de cultura nos hace no tener esa capacidad de donar los órganos. Y pues yo sí estoy a favor de la donación de órganos, y en determinado momento mi funcionalidad de mi cuerpo ya no es la adecuada, pues después de muerto me gustaría hacerlo. No es bueno donar nuestros órganos. Pues no tenemos esa mentalidad. Nos gusta realmente irnos completamente enteros. Pues no es necesario que den sus órganos, porque pues son cosas que Dios nos puso. Sí, me imagino si yo estuviera en el lugar de esa persona, pues me gustaría que alguien como yo donara algún órgano. Es ayudar a otra persona, es hacer algo bueno por sí mismo y por esa persona. Sí, de hecho con mi papá los he platicado y ellos están de acuerdo cuando el día que, pues, bueno, ya ves cómo está la situación ahorita, el día que uno llegara a morir, sí, donar mis órganos. Siento que es como un deber del ser humano. Por ejemplo, si yo muero y mis órganos están bien para ser donados, yo donaría todo lo que pudiera. Además, dejas una parte de ti en el mundo. Pues esto es lo que nos dijo la gente en la calle. Doctor, nos platicaba, bueno, cuál es el proceso para la donación y bueno, para recibir un órgano que ha sido donado, ¿no? Por primera vez en la historia del estado de Guerrero y del IMSS estatal se consiguió la procuración de un corazón. En cuestiones de médicos, o sea, en términos médicos... ¿Qué es la procuración de un corazón? Así es, o sea, en términos médicos, el procurar un corazón habla de la infraestructura que debe tener un hospital. Es decir, conservarlo, es decir, recibir la donación y conservarlo para que pueda ser, digamos, hacerse el trasplante, ¿no? Así es, el corazón es el órgano más delicado. Es un órgano que no puede esperar y es un órgano que se deteriora muy, muy fácilmente. Entonces, estamos hablando que dentro de las primeras 4 a 6 horas que el corazón es procurado, tiene que ser trasplantado. Entonces, estamos hablando de toda una logística, el hecho de que se tiene que transportar vía aérea, que el receptor ya debe de estar en el otro hospital, ya listo, esperando para poder ser trasplantado. Y pues bueno, lo más importante es de que la familia tiene que acceder o tiene que ser sensible a la brevedad, o sea, tiene que agilizarse esta situación. A ver, pero aquí en Acapulco lo que fue es que, digamos, al joven que donó el corazón, ¿y qué más fue lo que donó? Se concretó la donación de corazón, hígado, 2 riñones, 2 riñones y 2 córneas. Y 2 córneas. Así es. Es decir, eso ustedes ¿lo reciben aquí o ustedes...? Así es. Aquí se extrae. Extraen aquí del cuerpo del joven en el Hospital Vicente Guerrero. Que donó. Y esos órganos son transportados con todas las medidas que la ley nos exige en cuestiones de conservación y preservación, y son transportadas vía aérea
a los diferentes centros médicos. ¿Y cuánto tiempo duró esta operación? La operación duró aproximadamente 3 horas. Pero explíquenos, ¿por qué se trasladan a diferentes centros médicos? Así es, precisamente por lo que les comentaba, o sea, es importante que cada centro médico tenga su registro de donadores, de receptores. Entonces, obviamente, pues el centro médico que tenga el receptor que sea, pues bueno, de los más antiguos, de los que estén en los primeros lugares, de acuerdo a su registro, es el que se va a ver beneficiado con esto. Habitualmente, como el donador, en este caso era un joven de 17 años, generalmente estos órganos se van para pediatras, para pacientes pediátricos, por la edad, ¿me explico? Entonces, por esas situaciones de que se lleva esto pues conforme a la ley, ¿no? Es algo muy vigilado y muy supervisado. ¿A cuántas personas se benefició con esta donación? ¿Qué tipo de personas? Se benefician 6 personas. 6 personas, una persona recibe el corazón, otra persona recibe el hígado, 2 personas, o sea, una recibe cada uno un riñón y otro riñón, y 2 personas para las córneas, una córnea y otra una córnea. Entonces, 6 personas las beneficiadas con esta donación. ¿Usted participó en esta procuración? Así es, precisamente con el afán de que se lleve a cabo con la celeridad que debe de ser, pues bueno, soy la persona encargada de hacer la coordinación y llevar a cabo toda la logística, el estar hablando vía telefónica con los diferentes centros hospitalarios para poder ver que se trasladen y que todo sea pues completamente sincronizado para que puedan llegar al mismo tiempo y que de esta forma no se retrase la cirugía. ¿Cuántos médicos participaron? Y si todos son de aquí, de Guerrero. Aproximadamente fueron 20 especialistas los que acudieron, así es. ¿En esa así es. O sola operación? Así es. En este caso, por ejemplo, el corazón, los riñones y las córneas se fueron al Hospital General del Centro Médico La Raza. Pero el hígado lo procuró el Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISSSTE. Entonces, algo que también fue inédito porque no se había presentado la situación en donde el Seguro Social y el ISSSTE trabajaran en forma conjunta y en forma sincrónica para que esto fuera pues a la brevedad posible, ¿no? ¿Y había médicos de aquí, entre los 20 especialistas? Había médicos de aquí, había pues, especialistas que acudieron del hospital del Centro Médico La Raza, del Centro de 20 de noviembre, acudieron en jet privado, los de La Raza en un jet, los del ISSSTE en otro jet. Se coordinaron para poder estar aterrizando prácticamente al mismo tiempo y estarse trasladando al mismo tiempo y de esta forma evitar que se perdiera tiempo en la procuración. Es decir, ellos mismos participan en esta operación, se llevan los órganos y ellos participan después en el trasplante. Generalmente es otro equipo que está ya esperando. Porque pero ya ellos entregan, digamos. Así es. Y esto precisamente se hace con la finalidad de que se asegure el éxito de un trasplante. Qué interesante esto, ¿no? Sí, bastante interesante, ¿no? Toda la logística que tiene que haber detrás de esto, pero sobre todo el beneficio, ¿no? 6 vidas. La necesidad. Les cambia 6 vidas, ¿no? Y que haya sido en un hospital de Acapulco. A veces, todos llegamos alguna vez en algún momento dado a quejarnos de los servicios públicos de salud, pero bueno, el Hospital Vicente Guerrero del IMSS de Acapulco pues tiene extraordinarios médicos y bueno, pues ahí se llevó a cabo esta procuración de varios órganos, ¿no? Sin duda alguna, el Hospital Vicente Guerrero con esta procuración demuestra que tiene la infraestructura suficiente, igual o equiparable a las principales ciudades de la República. Y esto precisamente porque uno de los órganos más delicados es el corazón. Me decía que no es muy común que haya donaciones. Así es, no es común. Desafortunadamente las personas tienen todavía muchos mitos con referente a este tema. Todavía hay mucho temor infundado acerca de esta situación. Desafortunadamente no nos ha ayudado mucho pues que existen películas y existen pues mucha información acerca que habla de situaciones que tal vez en realidad no se han demostrado, pero que la gente las cree. ¿Cuántas donaciones ha habido aquí en Guerrero? En Guerrero, la primera donación que existió, que tuvimos de cadavérica fue en el 2014, la última que habíamos tenido fue en el 2008. Del 2008 al 2014 no se había concretado ninguna. Del 2014 ahorita, a esta fecha, tenemos aproximadamente 13 donaciones que han existido. Vamos a hacer una pausa, doctor, si me lo permite, y regresamos con esta interesante plática. Estamos platicando con el doctor Anuar Hernández Paz y Puentes,
que nos pues está platicando acerca de la donación de órganos y el trasplante, por supuesto. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos platicando con el doctor Anuar Hernández Paz y Puente sobre este interesante tema que es la donación de órganos. Y bueno, vamos a ver otro segmento con las opiniones de los ciudadanos sobre si estarían dispuestos a donar sus órganos. Sí, yo estaría dispuesto, pero primero habrá que ver si mis órganos están buenos. Falta de cultura nada más, porque yo pienso que todos quisieran, ¿no?, ayudar a las demás personas. No creo que la gente sea egoísta. Es cosa de criterio de cada quien, ¿no? Pero para mí yo pienso que sí es bueno donar los órganos porque puede ayudar a que viva otra persona un poco más o más. Sí, claro, sin pensarlo, porque ya que si no los voy a necesitar yo, podría ayudar a más personas para que sigan viviendo. Mucha gente tiene miedo de que les quiten sus órganos aún después de muertos, pero más que nada por la religión, así se los inculcan. Siempre y cuando que sé que lo necesitan de verdad, ¿por qué no? Creo que en mi caso yo sí lo donaría a la persona que lo necesiten de verdad. Sí, ahora sí que para salvar vida de otros seres, ¿no? Si pues ya no los ocuparía, pues sí los dono. Si es una ocasión algo especial, sí, si es un órgano que ya no ocupas, ya no necesitas tú, puedes ayudar a otra persona. Excelente, porque se ayuda según científicamente a salvar vidas. Sería yo, como tengo una doctrina, es a veces así como que confuso, soy cristiana, entonces sería cuestión de también meditarlo y comentarlo. Pues bueno, la gente opinando en las calles. Doctor, nos platicaba hace un momento que hay muchos mitos acerca de esta donación de los órganos. ¿Qué más nos puede decir acerca de esto? O qué, digamos, para la gente que todavía no tiene muy claro, muy seguro de donar sus órganos, o una opinión muy favorable a esto, ¿qué le puede decir? Bueno, primero que nada, lo importante es informarnos de nuestra realidad. Actualmente en México la necesidad de órganos y tejidos es muy elevada. Estamos hablando de que en la lista de espera están aproximadamente 20,000 personas esperando un órgano o un tejido. De estas 20,000 personas, aproximadamente 16,000, 17,000 son las que están esperando un riñón. Y obviamente pues esta importante necesidad que existe es hacer saber a la gente que cualquier persona puede llegar a necesitar un órgano o un tejido. No necesariamente tienes que ser diabético, no necesariamente tienes que ser una persona añosa, no necesariamente tienes que ser una persona alcohólica para llegar a tener esta necesidad de un órgano. Una simple infección, un accidente te puede dar esta necesidad. Entonces, el que la gente sepa que ellos mismos pueden llegar a requerir un órgano o un tejido ya, en cierta forma, te sensibiliza y te ubica en la situación en la que está el país. Otra es de que únicamente con el trasplante es la única forma de incorporar a la persona a una vida económicamente activa, de incorporar y regresarle la salud para que esta persona vuelva a estar sana nuevamente. Ninguna otra terapéutica ha demostrado que pueda dar esta utilidad. Y cuando ya la gente empieza a entender esa situación, pues ahora lo que queda es pues hacerles ver que desafortunadamente la primera causa, no solamente en nuestro país, en el mundo, de la negativa para la donación es precisamente la negativa familiar. Aunque en el país nuestra Constitución hace que, nos apoya en el sentido de que todas las personas son donadores tácitos. ¿Qué significa? Que una persona es donadora al menos de que haya manifestado en vida no querer hacerlo. ¿Me explico? Si una persona nunca manifestó en vida no querer hacerlo, entonces se considera como un donador tácito. Y un donador tácito, pues lo único que se requiere es de que la familia acepte esta donación.
Entonces, si una persona nunca lo platica con su familia, nunca manifiesta en vida el deseo de donar, pues a la familia le cuesta mucho trabajo tomar esa decisión. El dolor es mucho, porque estamos hablando de una situación crítica en donde la persona pues perdió a su ser querido. Claro. Y hacerle la pregunta es difícil. Y solamente lo que hemos notado, la gente que nos dedicamos a esto, es de que al menos de que en vida haya manifestado su deseo de donar, la familia no puede tomar la decisión y no se llega a concretar la donación. Existen dos tipos de donación, la donación de una persona que fallece por parada cardíaca y las personas que fallecen por muerte encefálica. Cuando falleces por parada cardíaca, pues es la común, ¿no? Esa persona que falleció por una enfermedad o por una circunstancia, un infarto al miocardio, y por lo tanto esa persona puede ser donadora de tejidos, únicamente córneas, piel, hueso, me explico, músculo. Pero cuando una persona muere de muerte encefálica es donde comienzan los problemas para la gente, para la población en general. Todavía es difícil que la gente conceptualice el término de muerte encefálica. Muerte encefálica, de acuerdo a la ley, es igual a cadáver. Muerte encefálica es cuando una persona recibe un traumatismo craneoencefálico severo y por lo tanto su cerebro muere. No hay flujo, no llega sangre, no llega oxígeno al cerebro y el cerebro muere. Y una vez que el cerebro muere, en cuestión de horas, estamos hablando de 72 horas, los órganos empiezan a deteriorar. Entonces, a las personas que todavía no entienden el término de muerte encefálica, pues viene ahí los mitos de yo conocí a gente que estuvo en coma durante 3 meses y que regresó, yo conocí a gente que estuvo así y que regresó. Entonces, es difícil cuando la gente no entiende y no conoce el término de muerte encefálica. Pues es un miedo normal, ¿no? Y luego más alimentado por las películas, luego de gente que ya está en la tumba y luego que regresa, ¿no? Sí, resucita. Pues precisamente la intención, mi trabajo en este hospital es llevar a cabo que los médicos tratantes y que se haga todos los estudios suficientes y los que la ley exige para en verdad demostrar que esta persona tiene muerte encefálica. Al menos de que estemos 100% seguros y con toda la infraestructura y los estudios necesarios para demostrar que hay muerte encefálica. Se puede hacer. Se puede hacer. Y esto está sobre todo vigilado por la Fiscalía. O sea, cuando hay una procuración, el Ministerio Público acude personalmente junto con médicos forenses a supervisar, vigilar y revisar el expediente para en verdad certificar que el paciente se encuentra, que ha fallecido. Porque muerte encefálica es igual a muerte, a fallecer, pérdida de la vida se llama legalmente el término. Doctor, ¿y qué se está haciendo para cambiar pues esta creencia de la gente, para pues fomentar la cultura de la donación, ¿no? Que todos sepamos que podemos ser donadores y que, bueno, parte de nuestros órganos pues pueden ayudar a que otras personas sigan viviendo? Así es, pues hay muchas campañas, la verdad hay varias campañas, programas como el de ustedes, el que hace que acerquen a la gente ese tipo de temas. El Hospital Vicente Guerrero se encarga de dar difusión continua en sus instalaciones a derechohabientes o no derechohabientes, con folletos, con pláticas. Mi labor es precisamente esa, ¿no? El estar informando, el estar recibiendo todas las preguntas, todas las dudas y tratar de resolverlas en su momento. Este mes, el mes de septiembre, es el mes de la donación a nivel nacional. De hecho, en nuestro hospital, en una forma constante, todo este mes va a existir una campaña para obviamente, dar difusión acerca de esto. Y esto debido a que el 26 de septiembre es el Día Nacional de la Donación y el Trasplante. Entonces, yo invito a la gente, a las personas, sean derechohabientes o no derechohabientes, a que se presenten, acudan al hospital para poder recibir esta información. Yo respeto muchísimo las familias que no aceptan la donación, las personas que no aceptan donar, es muy respetable. Esto es completamente voluntario. Pero sí sería importante que si vas a tomar esa decisión tan importante, lo hagas pues bien informado, lo hagas en base a que te hayas informado, que hayas dilucidado todas tus dudas, digamos, de todo y que si al final de cuentas después de eso decides todavía aceptas no donar, pues es válido. Y si aceptas donar, si al final de cuentas te sensibilizas de la tremenda necesidad que existe, del hecho de que en nuestra sociedad lo que necesitamos es de que nos pongamos la camiseta y que veamos por nuestros prójimos y que dejamos de ser egoístas, si esto al final de cuentas lo conseguimos con esta orientación, pues entonces lo que resta es de que esa persona lo manifieste a sus familiares, porque en nuestro país todavía se requiere la autorización. O sea, si una persona firma un documento en donde él se da como un donador, ¿me explico? En donde él manifiesta ser donador, en México todavía tomamos en cuenta a la familia, y si la familia dice no,
no se puede hacer absolutamente nada. ¿Hay algún registro que diga en qué lugar está Guerrero en cuanto a donador o donadores Sí, o donaciones? así es. Está el ¿En qué lugar estamos? En el Senatra, hasta el 2014, que fue cuando tuvimos 2 procuraciones, 2 donaciones, nos ubicábamos aproximadamente en el lugar número 20. Actualmente, en este año 2015, hemos tenido que, para el nivel hospitalario que tenemos, estamos en el primer lugar. Entonces, ha habido afortunadamente mucha respuesta de parte de la gente. Todo esto gracias a la información, a las pláticas que hemos ofrecido en las instalaciones en el hospital, y yo creo que vamos para más. A pesar de que en el año apenas hemos llevado ahorita 11 donaciones, la verdad es difícil. O sea, en el país no hay donación. Lamentablemente en nuestro país no hay donación, y obviamente esto pues habla mucho de que la gente todavía le hace falta eso, el ser informados, el que se acerquen y que ahora sí que aclaren todas esas dudas, ¿no? Pues qué interesante este tema, y bueno, pues ojalá que sirva este espacio para que la gente conozca, como decía el doctor, no tanto para que opine a favor o en contra, sino que se forme su propio criterio después de conocer lo que es realmente la necesidad de la donación de órganos. Pues doctor, ¿algo más que quiera agregar? Pues invitar a la población general a que acudan al Hospital Vicente Guerrero para poder recibir la información necesaria. Todo este mes va a haber un módulo en el lobby, en la entrada del hospital, precisamente para dar esta información. Va a haber un enorme periódico mural que va a dar toda esa información en forma gráfica de la situación actual del país y cómo vamos en materia de donación. Pues agradecerte a ti y a tu programa precisamente por este acercamiento que me permites tener hacia la gente para poder llevar esta información, y pues a solicitar a todos los medios y a toda la gente que esté interesada en esto, pues a difundirlo, ¿no? Porque es lo que se necesita. Se necesita difusión. Yo te lo puedo decir, yo en algún momento puedo requerir un órgano, un tejido, y eso que creo cuidarme, cualquiera. Entonces, si yo estaría dispuesto a recibir un órgano o un tejido, si mi salud así lo requiriera, ¿por qué no voy a ser capaz de dar también si ya no hay nada que hacer si ya no hay más? Y llega un momento en el que yo voy a fallecer y ya no hay más que hacer con mis órganos, ¿no? Entonces, pues nos decía hace un rato, doctor, que cada vez son más jóvenes los que requieren trasplantes de hígado. Así es. Y de corazón, que bueno, pues se supone que los jóvenes no tendrían por qué, pero bueno, pues es un asunto de salud pública muy importante que además hay que conocer mucho más. Gracias, doctor, por aceptar la invitación. Jesús, nos vamos. Pues ya nos vamos. Gracias al doctor por habernos acompañado, Ricardo. Les recuerdo que todos los martes y los jueves estamos aquí a las 6 de la tarde, en punto de las 6 de la tarde en Radio y Televisión de Guerrero. En su programa La Cosa Pública. También estamos en las redes sociales, en Facebook estamos como La Cosa Pública TV, y en Twitter como @LaCosaPublicaTV. Yo soy Ricardo Castillo y les agradezco que nos haya acompañado. Muy buenas tardes.